Es muy interesante, lo he disfrutado mucho, he aprendido mucho y la verdad es que yo soy muy consumidora de tu podcast, Ay, para qué cool. empezar, Qué bonito. y me siento muy chido de poderte tener aquí y que la gente te conozca más y que pueda conocer más el trabajo que haces porque... Dígale al DJ que suba el volumen, puñeta. Sube el volumen. Adelante, adelante. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días desde el punto que desde el punto que te encuentres en pues en este mundo, en este globo terráqueo. El día de hoy, en la sección de herramientas de trabajo personal, tenemos a una gran invitada. Yo la conozco indirectamente por parte de un amigo mío, entonces, pero he escuchado mucho hablar de ella. Ella es maestra en psicoterapia egresada de la Universidad Iberoamericana, fundadora del proyecto Plenia Salud Mental en Puebla, co-creadora del podcast Psicoterapia para Llevar, del cual soy fan, y terapeuta humanista existencial. Betsabe Banzini, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Ivette. Me encanta estar aquí, me encanta saber que llegamos a un público diverso y estoy muy entusiasmada. Teníamos ya un ratito cocinando esta entrevista, Sí, así que hoy hasta me peiné. Bye. no, la verdad es que ustedes no saben, pero yo y Betsabe ya teníamos un rato hablando, estábamos desde cuando que queríamos hacer la entrevista, no se había podido, incluso ahorita hasta tuvimos problemas Técnicos. técnicos, Sí, un poco pero la ya. tecnología me odia, así que esperemos que ahorita el resto de la entrevista fluya, pero sí, algo tenemos en contra, la tecnología y yo estamos un poco peleadas, pero ya, afortunadamente se puede. Ya ves que dicen, y eso que no está Mercurio retrógrado, ¿no? Sí. Imagínate. Bueno, para hablar del tema para empezar, más bien hablar del tema que quiero o que queremos abordar el día de hoy, eh, aunque Betsa tiene pues mucha experiencia y ella ha tenido varios tipos de terapia, el día de hoy nos vamos a enfocar en la terapia familiar. Ujú. Yo sé que tú has tenido mucha experiencia en esa área, es una de tus especialidades incluso. Yo sé muy poco de terapia familiar, Ujú. solo he tenido la tradicional donde estás uno a uno, tan Ujú. tan. No sé nada de terapia familiar. Cómo es este tipo de terapia? ¿Cómo empezó? O no sé, háblame un poquito del tema. Claro, la terapia familiar en realidad, bueno, el enfoque se llama terapia sistémica familiar, empieza por ahí de los años 60 con un autor llamado Minuchin. Minuchin empieza a darse cuenta que dentro de las familias hay patrones que se repiten y que la familia parece funcionar como un sistema autónomo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la familia cada una de las personas cumple un rol y ese rol propicia, digamos, que el sistema se mantenga funcionando. Por eso normalmente cuando una de las personas dentro de la familia deja de estar, ya sea porque fallece o se muda o se sale del sistema familiar, alguien más toma ese rol. Lo que hacemos en terapia familiar precisamente es revisar cuáles son los roles que la familia está teniendo en ese momento. Obviamente la familia no llega a terapia solo porque sí, llega porque hay una problemática, ¿no? Claro. Revisar cuál es la problemática, cuáles son los roles que cada miembro de la familia está cumpliendo y también se revisan cuestiones bien importantes, que son los secretos familiares, o sea, estas cosas que ocurrieron pero de las que no hablamos, ¿no? No sé si ahorita ocuparé algunos ejemplos de la película Encanto, porque Sí. no sé si, o sea, la canción está de No hablamos de Bruno, ¿no? Bruno es como el secreto familiar donde hay algo que ocurrió y que tal vez algunas personas dentro de la familia saben, pero que deciden no hablar de eso. Entonces la familia funciona con el secreto y funciona con las lealtades. Las lealtades quiere decir que todos los miembros de una familia, normalmente todas las mujeres o todos los hombres, van a repetir un patrón. Por ejemplo, todos los hombres son abandonadores o todas las mujeres son esposas de alcohólicos, ¿no? Y este tipo de Wow. lealtades que se repiten de generación en generación hacen que el sistema familiar se conserve intacto. Digamos que desde esta perspectiva, el sistema es superior a los individuos. Entonces, lo que importa más es que haya esta como predisposición para la subsistencia del sistema, más allá si los individuos son felices o no. Obviamente, dentro de la terapia familiar, cuando ya revisamos estos elementos,
vamos trabajando también en el bienestar de cada uno de los individuos, no nada más es decir, ¿te das cuenta que en tu familia todas las mujeres están casadas con alcohólicos? Sí, bueno, pues felicidades a Dios, ¿no? Sino es como, ¿qué quieres tú? Y ahí también otro de los, digamos, de las premisas de la terapia sistémica familiar es que una vez que se va modificando cada uno de los miembros de la familia, se modifica el sistema. Es decir, tu familia no va a terapia, Ivette, ¿no? No van todos a terapia familiar, pero empiezas a ir tú y tú empiezas a cambiar tus patrones de conducta y empiezas a decidir cosas diferentes y entonces la familia se va modificando. Por eso, y eso afecta, por ejemplo, a la terapia individual, porque normalmente los terapeutas nos topamos con la familia como un bloque, porque la familia empieza a culpabilizar a la persona que va a terapia, como desde que tú vas a terapia tienes unas ideas muy raras, y es que tú eres quien está desbaratando nuestra familia. Ahora resulta que tú eres una malagradecida, ¿no? Porque dentro de los individuos existe esta lealtad de conservar el sistema funcionando como tal. Entonces, digamos, ¿no? Como que supongo que yo tengo un problema, ¿no? Como, no sé, eh, quiero intentar como ver quién debería decir, quizás yo tengo que ir a ese tipo de terapia. ¿Qué tipo de problemática es con la que tú te puedes dar cuenta como quizás este sea el tipo de terapia que yo pudiera tomar para que me ayude? Sería alguien que hay, o sea, un problema que hay, no sé, todos nos peleamos, o yo me peleo mucho con mi hermano, o hay yo y mi papá tenemos esta forma de pelearnos muy similar. O qué tipo de problemas son los que las personas pueden decir, bueno, alerta, quizás esta terapia pudiese ayudarme, ¿no? Sí, pues principalmente, digamos que voy a enumerar de las más graves a las más normales, digamos, ¿no? Ok. De las más graves están los trastornos de conducta alimentaria, o sea, de hecho el abordaje tal cual de los trastornos de conducta alimentaria como anorexia, bulimia, ortorexia, etcétera, debe hacerse de manera integral desde el sistema familiar. ¿Por qué? Porque hay miembros de la familia que somatizan, es decir, que manifiestan físicamente el estrés de la dinámica familiar. Normalmente cuando hay una persona con un trastorno de conducta alimentaria dentro de la familia, es la persona que está somatizando el estrés y que además el sistema familiar refuerza todas estas ideas sobre alrededor de la comida, de la apariencia, del éxito, del control, ¿no? Entonces, algo así súper frecuente es que las personas lleguen a terapia familiar porque dentro de la familia hay alguien con un trastorno, o sea, una persona o dos o tres con un trastorno de conducta alimentaria. Otra de las situaciones por las cuales llegan es cuando hay procesos o situaciones de adicciones, ¿no? También la adicción nunca se va a poder entender desde lo individual, ¿no? O sea, la adicción está encallada en un sistema, en un contexto, en una sociedad que no solamente permite y tolera, sino que además refuerza, ¿no? Normalmente dentro de las familias hay proveedores de cualquier situación que sea la adicción, de alcohol, de comida, de, no sé, facilitadores, digamos, de cuestiones de compras, ¿no? O sea, de todas las conductas adictivas, normalmente dentro del sistema familiar existen personas que sufren la adicción y existe la otra parte del sistema que facilita. Entonces, para entender por qué una persona tiene una adicción o por qué la rehabilitación no ha funcionado, ¿no? Ya fue, no sé cuántas veces fue a rehabilitación, estuvo internado tantas veces y no funciona, es porque una vez que sale de la rehabilitación se vuelve a insertar en un sistema familiar enfermo que refuerza esto, ¿no? Entonces también hay cuestiones de adicciones, se tratan a través de terapia familiar y otras cuestiones podrían ser lo que mencionabas, o sea, cuestiones de muchísimas peleas entre familia, cuestiones como que a lo mejor los papás se iban a divorciar y siempre no, y de ahí los hijos generaron una tensión, resentimiento, peleas, indiferencia, etcétera, ¿no? O cuando hay un abandono, que también eso es importante, es quizá la causa menos frecuente, pero por ejemplo me ha tocado atender familias en terapia familiar cuando alguno, no sé, cuando la mamá decide ya irse y dejarlos, ¿no? Y entonces el papá y los hijos adolescentes o universitarios asisten a terapia. Y lo mismo cuando hay un duelo, ¿no? Cuando alguien importante dentro de la familia muere y entonces la familia quiere acomodar la pérdida y quiere también entender quién va a suplir este rol, ¿no? Porque de repente entonces muere la abuela, que era la que nos unía a todos, y alguien de pronto va a querer sostener ese rol o va a haber esta tensión o ansiedad de pensar que la familia se va a desaparecer. Entonces, para reacomodar estos roles cuando alguien abandona o muere, también está la terapia sistémica familiar. Fíjate que yo creo que muy poco la gente cree
todo lo que el lineaje te puede heredar, ¿no? Cañón. Es que hay una película de terror que amo y odio, ¿no? Que si de verdad si no les gusta el terror gráfico, no la vean. Hay imágenes muy difíciles de olvidar en esa película. Pero está Hereditary de Ari Aster, ¿no? Que tradujeron como El legado del diablo, una cosa así. Bueno, o sea, más allá de la historia de terror, la verdadera parte de terror es lo que heredamos genéticamente, ¿no? O sea, la verdadera historia de terror ahí son los duelos no tratados, cómo aprendemos a lidiar con nuestras emociones o a no lidiar con ellas, ¿no? Cómo aprendemos a tener estos mecanismos de evasión, como pues el consumo de alcohol o de sustancias, o esta gente que vive en un viaje constante, ¿no? Nunca tienen una experiencia dura y nunca tocan como familia con esa experiencia, ¿no? Siempre están de vacaciones, siempre están de viaje, siempre están en cosas nuevas, ¿no? Entonces, todos estos patrones los vamos heredando y si además le sumamos la parte biológica, porque temas como ansiedad, depresión, propensión a adicciones, todo eso se hereda en la parte genética, ¿no? Entonces, si ya de por sí somos una familia de ansiositos, ¿no? Ese podría ser mi caso, ¿no? En mi caso somos una familia de ansiositos, pero que manifestamos cada quien su ansiedad de diferente manera, ¿no? De estar desde quien trata de estructurar todo como con mucho orden para tener como cierto control de la situación, hasta quien vive en la angustia y la aprensividad constante de qué tal que mañana tiembla y nos morimos. O sea, cada uno de nosotros manifiesta esta genética de una manera distinta de acuerdo a las herramientas que tenemos, pero sí a veces es una película un poco de terror, ¿no? Como, o sea, qué patrones me dejaron y lo más fuerte creo que me ha tocado tratar es cuando la gente no lo ve y está ahí, ¿no? Sí. Me ha tocado tratar patrones de suicidios, patrones de abuso sexual, patrones de abandonos, de todos los hombres de esta familia son abandonadores, ¿no? O sea, todos se engendraron y se fueron. Y la gente no lo ve, ¿no? Hasta que empieza la revisión en la terapia sistémica, cuando dicen, bueno, es que mi papá nos dejó, se fue, ¿no? Mi esposo se fue, mi abuelo se fue, mi bisabuelo se fue, ¿no? O familias donde todos los hombres eran casados y tuvieron, y esa familia todas fueron la segunda familia, ¿no? Y no se dieron cuenta de eso y lo repiten, lo repiten, lo repiten, ¿no? Creo que esa es la parte como más fuerte, darnos cuenta que algo dentro de nosotros opera para repetir un patrón para preservar nuestro sistema familiar. Eso está muy, muy, muy loco y muy interesante porque yo cuando escuché por primera vez eso, como que tú sabes, ¿no? Que tú escuchas cuando te dicen en tu casa, no es hijo de fulano. Y tú siempre dices, no, pero es él, no es su papá, o sea, son diferentes. Entonces tú siempre quieres hacer esa diferencia, que sí, puede que haya una diferencia, pero como pues lo acabas de decir, nosotros no sabemos qué terminaste heredando tú de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu bisabuelo. Creo que yo había escuchado 7 generaciones atrás. Sí, porque también ya ha habido algunos estudios que con gente que sí tiene afortunadamente información sobre más generaciones atrás, se sigue repitiendo el patrón familiar. Lo que pasa es que suele suceder que la información que tenemos es muy cortita, ¿no? Normalmente con pacientes, por ejemplo, me ha tocado que alcanzan a recuperar hasta la tercera generación, a veces la cuarta, ¿no? Porque también hablando de temas de salud mental, pues todavía hasta hace pocos años esto era un tabú, ¿no? Y entonces de pronto teníamos al tío raro que vivía con los bisabuelos y luego el tío raro que vivía con los abuelos, pero lo que no sabemos es que el tío raro tiene algún trastorno del espectro autista o que el tío raro es el chivo expiatorio que se va a quedar solo a cuidar a los papás para que todos los demás puedan hacer su vida, ¿no? Entonces, o sea, hay una función ahí que repetimos y que muchas veces no tenemos información porque además hace 50 años no se hablaba de depresión o al menos de depresión, de ansiedad, de trastorno de estrés postraumático, de todos estos factores o por lo menos no se le tomaba en serio, ¿no? O sea, si alguien llegaba a decir estoy deprimido, era como, este señor no quiere trabajar, ¿no? En lugar de darnos cuenta que hay una condición de múltiples factores alrededor de cada una de las personas. Y como decías, pues sí, claro que tenemos libertad de acción, por supuesto, de elegir quiénes queremos ser, pero ¿cómo podemos elegir si no sabemos quiénes somos y qué rol estamos cumpliendo dentro de nuestra familia, ¿no? Si no nos damos cuenta de eso, de pronto sí nos convertimos en nuestra mamá, ¿no? Y en nuestra abuela, y en nuestro papá y en nuestro abuelo, porque pues así es. Porque no sabemos de dónde venimos. Exactamente. Entonces, ¿cómo es la dinámica? ¿Es como que va toda la familia contigo? Sí, es agotador.
Esas son las sesiones que de verdad, Wow. esto es así como en confianza, ¿no? Pero siempre que tengo sesión familiar, ese día desayuno súper bien, ¿no? Me llevo una barrita energética, o sea, alguna cosa así que me pueda dar, o sea, como suficiente fuerza física, porque estamos hablando de sesiones normalmente de 90 minutos, donde efectivamente están todos los miembros de la familia, ¿no? En la primera sesión están sentados todos, el terapeuta va haciendo preguntas como de, a ver, Ivette, cuéntame un poco, ¿quién decidió tomar la terapia o quién sugirió? Pues Ivette, ok, Ivette, a ver, cuéntanos un poco de qué es lo que tú ves benéfico en la terapia, por qué decidiste venir. No, pues es que mi hermano y yo peleamos y mis papás nunca me hacen caso y le hacen caso a él y, ok, lo vamos hablando. Hay una serie de reglas, por supuesto, donde no se pueden interrumpir, no se pueden ofender de ninguna manera y no pueden reaccionar a lo que dice el otro. ¿A qué me refiero reaccionar? Que si tú dices, no sé, es que mi mamá siempre ha sido como muy condescendiente con mi hermano y a mí siempre me ha tratado más duro, tu mamá no puede hacer como, "Oh", ¿no? O sea, no puede hacer una cara, no puede decir, ay, no es cierto, ¿no? Porque eso, o sea, al final mucho de lo que pasa en las familias y que pasa en las parejas, que es otra de mis especialidades, la terapia de pareja, es que no escuchamos al otro. O sea, estamos en una discusión, no hay un diálogo, estamos solamente hablando encima de lo que la otra persona me está diciendo o estoy ya desacreditando en él, no es cierto, ¿no? Es que mi hermano es tu favorito, no es cierto. En lugar de escuchar y de darle oportunidad a cada uno de los miembros que se exprese, y entonces podemos entender cuál es su dolor, desde dónde lo está viviendo para poderlo acomodar. Entonces, parte importantísima de la terapia familiar es dar turnos, asignar turnos, respetar los turnos para poder escuchar todos y entonces sí, a partir de cómo van avanzando las sesiones, vamos identificando cuáles son los patrones, si se hacen conscientes, si no están tan conscientes. Normalmente en las sesiones salen cuestiones de secretos, ¿no? Lo que te decía de, bueno, sí, la verdad sí tengo otro hijo, tiene 25 años, y pues ya ahora que bueno que lo saben, ¿no? Justo la terapia o el setting terapéutico da la oportunidad de ser un espacio de contención, donde sería muy diferente si les revelan eso en la cocina de su casa en un desayuno de domingo, a que si lo hacen frente a un profesional que va a contener, va a revisar qué sentimientos hay, van a lograr llegar a acuerdos. Y en algunos casos, dependiendo de cada situación familiar, se cita individualmente a cada uno de los miembros como para conocer perspectivas que pudieran ser muy susceptibles y que no se estuvieran abriendo a platicar en el círculo de la terapia familiar. Mm. Se me hace súper curioso porque cuando dices que van todos y que todos están ahí, digo, si a veces es complicado, como que se me afigura, ¿no? La terapia de pareja, que solo son dos, donde no, yo tengo la razón, no, yo tengo, imagínate cuando son más personas, ¿no? Entonces supongamos, bueno, van todos hablan contigo, se trabaja el problema, lo que decías, ¿no? De estos patrones y que las personas no se dan cuenta. ¿Hay algo que tú les puedas o que les podamos como dar una idea de, bueno, si este tipo de problema o, por ejemplo, esto de los patrones y que decías de los roles, que también me parece muy curioso. Si hay un patrón donde el rol de mamá lo está obteniendo la hija mayor porque la mamá tiene que trabajar, también ese tipo de problemas se pueden llevar contigo, ¿no? Claro, porque todo lo que ocurre dentro de la familia tiene un costo. O sea, obviamente el beneficio es que la familia siga funcionando como sistema, pero hay un costo, ya sea para los individuos o para el sistema, ¿no? Si mamá tiene que salir a trabajar y entonces la hija mayor, que tal vez es adolescente, ¿no? De repente tiene que hacerse cargo de los hermanos y de la casa y de la administración del dinero y de la cuestión a lo mejor hasta afectiva, ¿no? Que sucede mucho que mamá está trabajando y entonces quien da esta parte de apapacho, contención, cariño, escucha, es alguno de los hermanos que de hecho llamamos rol de hijo parental, ¿no? Que justo es cuando uno de los hijos asume un rol parental, pero hay un costo, o sea, a lo mejor en el sistema el resto de los individuos están bien porque al final son apapachados, son nutridos, son escuchados, son alimentados, pero esa persona, o sea, esa chica que está cumpliendo ese rol de mamá va a tener que pagar un costo por eso, ¿no? Muy frecuentemente ese costo es que ella no pueda hacer su vida personal o no se sienta libre de hacerlo para no abandonar a los hermanos, ¿no? O después cargar con el resentimiento de los hermanos como de tú te creías mi mamá, ¿no? Porque además en el caso de los hijos parentales hay una situación contradictoria. Por un lado se les adjudica una responsabilidad, pero por el otro lado se les recuerda constantemente que no tienen autoridad.
¿no? Entonces, tú hazte cargo de tus hermanos, pero tú no eres el papá, ¿no? Entonces, eso normalmente genera esta ambivalencia en los otros hijos también, donde le tratan como un facilitador o facilitadora, pero no le respetan como autoridad o generan resentimientos si es que esta persona ejerce su autoridad. Y este tipo de problemáticas también se arrastran quizás en su futuro familia, si ellos deciden tener una familia propia, ¿no? Sí, a mí me ha tocado ver, o sea, yo sé, de las cosas tal vez más repetidas que me toque ver en terapia individual, es que hijos que fueron hijos parentales o hijas parentales en sus familias acaban paternando o maternando a sus parejas, ¿no? Sí. Entonces salen de, ya sabes, de el hijo mayor que tuvo que ver por sus dos hermanos, porque bla, 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 y de repente hijo mayor tiene 32 años y su pareja tiene 24 y entonces le hace todo, ¡Wow! ¿no? Eso no lo había pensado. Yo lo había pensado de otra manera, pero tienes toda la razón. Sí, o sea, de repente es como, bueno, entonces ahora mi pareja es alguien pequeño que requiere ayuda, que requiere orientación o estos cuidados como muy, muy maternales o paternales, ¿no? De resolver problemas, de, yo te alimento, yo te cuido, yo veo que llegues bien al trabajo, yo veo que hagas esto, o sea, al final sí se replica, ¿no? La forma de tomar la responsabilidad dentro de un grupo, la aprendemos y la replicamos a veces hasta en nuestros trabajos. Esto también es importante. El impacto que tiene nuestra familia en nosotros se replica en todos los otros ambientes de grupo donde nos movamos, grupos de amigos, pareja y cuestiones laborales, ¿no? Y entonces de repente salimos de ser mamá de nuestros hermanitos para ir a ser mamá de nuestros compañeros de trabajo. Sí, fíjate que yo no lo había pensado en el trabajo, pero hasta me quedé pensando y dije, no inventes, sí. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, eso que decías no sé, las personas que fueron papá de sus hermanos y pues eran pues, sus hermanos. Yo también lo he visto como personas que literal, están buscando a alguien, o sea, están buscando un hijo, o sea, Sí, literal, están buscando sí, un hijo y sí, terminan con claro. eso, pues. Sí, o sea, incluso que los hijos sean propios o ajenos, ¿no? De repente también me ha tocado familias donde todos los hombres de esa familia acabaron criando hijos que no eran sus hijos biológicos, ¿no? Y me ha tocado, o sea, familias donde fueron como papás de sus hermanos o fueron como, ya sabes, como hijos parentales que se encargaron de los hermanos y de pronto acaban cuidando a hijitos de la pareja que no son hijos biológicos suyos. Oh. ¿No? Que ahí se replica directo el patrón, porque es como ni siquiera cuido a mis hijos biológicos, ¿no? Si ya cuido a mis hermanos que son hijos biológicos de alguien más, entonces replico el patrón cuidando a los hijos de mi pareja que de nuevo son hijos biológicos de otra persona que no soy yo. Hablando de eso, este tipo de terapia, no sé, ¿se puede tener si no hay lazo genealógico, por ejemplo? Que sea una familia donde existen hijos adoptados. Sí, claro. Claro, porque al Sí. final el sistema para preservarse va jalando, o sea, va jalando a los individuos para Oh. que cumplan el mismo rol, ¿no? Entonces, no importa si son hijos adoptivos, no importa, esto también es súper relevante, no importa qué formato de familia sea, ¿no? No importa si es esta visión que tenemos de papá, mamá, hijos, o hay familia homoparental, o solo son los hijos y la mamá o el papá, o los hermanos solitos, ¿no? Porque también alguna vez me ha tocado atender en terapia familiar solo hermanos, ¿no? Donde o los papás ya no viven o no están inmersos en el problema o no están dispuestos a ir a terapia, Sí. pero los hijos sí. No inventes, eso se me hace muy loco, porque yo me hubiera, sí, o sea, en realidad lo que está queriendo preservar es el árbol genealógico, la forma de la familia, ¿no? O sea, Sí, cómo ha cómo subsistido el sistema todos estos años. todo De hecho, ese... Ah, ahorita que te decía que iba a usar de ejemplo Encanto, si ustedes ven la película de Encanto, todo lo que hace la idea de casita, ¿no? Y toda la idea de la magia de casita es la preservación del sistema familiar. O sea, al final casita es la metáfora del sistema familiar, donde se tiene que repetir y por eso todos deben ir a tocar la puerta y la vela y adquirir su don y bla, 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 porque lo que se trata ahí es de replicar el sistema familiar para que éste sobreviva de generación en generación. Supongo que más adelante como todos nuestros descendientes podrán rastrear más generaciones atrás. Lamentablemente nosotros, pues no, no. hay mucha información perdida. Sí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que decían, pues eso que decías de los patrones que, por ejemplo, de los secretos, ¿no? De los suicidios que nadie habló, de las violaciones que nadie Sí, habló, de
las segundas familias que nadie mencionó. Nunca yo hubiera imaginado que eso pudiera afectarte a ti directamente como persona y en tus relaciones o en tu vida en general, ¿no? Ujú. Sí, claro, porque o sea, afecta tu quehacer cotidiano y afecta también tu criterio para ver las cosas o para evaluar las cosas, ¿no? Es decir, sí, vamos a poner un ejemplo ahí un poco denso, ¿no? Si tú formas parte de la primera familia, ¿no? Digamos de la familia, voy a entrecomillar el término original, y de repente te enteras que hay otra familia, que hay una segunda familia, ¿no? Y que sí sabemos que existen y que tienes hermanos en esa familia, pero no vamos a hablar de ellos, no se va a mencionar, no sabemos que hay otra persona, ¿no? O sea, en realidad esto sigue afectando tu percepción, porque además, normalmente cuando alguien vive en estas situaciones, ya sea en la primera familia o en la segunda, normalmente los hijos se preguntan como, ¿por qué mi papá sí decidió quedarse con nosotros? Y en el caso de la segunda familia es como, ¿por qué los eligió a ellos y a nosotros no? ¿No? O sea, ¿por qué, por qué ellos fueron la familia oficial y por qué nosotros tuvimos que ser siempre la segunda familia? Hace algunos años me tocó a mí, yo di clases mucho tiempo en la Ibero Puebla precisamente, y en una clase les dejaba yo hacer su árbol genealógico, investigar lo más posible, ¿no? Como de su historia familiar. Era una clase que tenía, era como psicología para no psicólogos, entonces tenía yo ingenieros, diseñadores, nutriólogos, ¿no? O sea, tenía como algo muy diverso ahí. Y recuerdo que una de las chicas que expuso dijo que ella, de lo más duro que había vivido en su vida, era haberse asumido siempre como la otra familia, o sea, que ella y su hermano eran la otra familia y saber como en qué escuela iban sus hermanos, no poderles hablar y saber, o sea, ella sí estar consciente de la existencia de esta otra familia y que los otros hijos no supieran nada de la existencia de ellos, ¿no? Eso te marca también, ¿no? O sea, marca la manera en la que tú percibes la honestidad, en lo que tú buscas en una pareja, en cómo quieres conformar tú tu propia familia, tu relación obviamente con tus padres, ¿no? Como por qué, como de por qué nosotros sí sabemos de la existencia de ellos y ellos no saben para nada de nuestra existencia, o sea, por qué ante los ojos de otras personas yo no existo. Sí, porque yo no soy tan valiosa o porque yo no Sí, o me qué llevó, muestra que está exacto, o qué mal llevó a esta conmigo. persona a elegir a esa otra familia sobre la nuestra. Wow. ¿Hay algún miembro familiar que no pueda asistir? ¿Todos son bienvenidos? Todos son bienvenidos siempre y cuando cumplan un rol dentro de del sistema familiar y creo que el requisito ese tal vez es mi requisito, no sé cómo lo trabajan otros terapeutas, pero es que sí está en pleno uso de sus facultades y en contacto con la realidad, ¿no? Porque de pronto si incorporamos por aquí a la abuelita que tiene demencia senil ya bastante avanzada, o sea, esto va a ser un ir-venir y también para ella va a ser un sufrimiento constante, ¿no? Porque si cada día se reinicia la memoria, ¿no? De corto plazo y entonces ya la llevamos, ya le dijeron cosas horribles, ya lloró, ya se disculpó y luego la volvemos a llevar a vivir otra vez este Ay, sí. proceso, ahí sí no, ¿no? Y otro de los requisitos que yo pido siempre es que las personas que estén ahí sea por su propia voluntad, ¿no? De hecho, tal cual creo que de mis primeras preguntas en la sesión es como, ¿tú quieres estar aquí? ¿No? ¿De quién fue la idea? Pues de Ivette. Ah, bueno, ¿y tú quieres estar aquí? O sea, ¿a ti te pareció buena idea o qué piensas tú? Porque de otra manera las personas que llegan obligadas o chantajeadas o como sea, tienen mucha resistencia y normalmente entorpecen el proceso. Normalmente ya en la primera, segunda sesión ya se dan cuenta que es un ambiente seguro y entonces empiezan a desenvolverse más, pero sí me ha tocado casos donde hay muchísima resistencia, ¿no? Y donde entorpecen el proceso, sabotean el proceso, se ponen agresivos. Sí, sobre todo, pues con las generaciones quizás un poquito más grandes a nosotros que a lo mejor a ellos no les tocó este tipo de, pues de educación de uno mismo, quizás le podemos llamar, no ¿Sí? sé De cómo ponerle, autoconocimiento, yo de creo, porque autoconocimiento. o sea, si tenías que trabajar todo el tiempo para sobrevivir y para sacar a tu familia adelante, no Claro. había tiempo para pensar en ti, ¿no? Y en tus necesidades, ni en tu historia. O sea, estas familias donde el papá muere, ¿no? Muere en un accidente en el campo y pues nadie dice nada, todos van a trabajar al campo porque no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo para el duelo, no hay tiempo para eso. Sí, Ahora ya hay como más herramientas y más oportunidades de autoconocimiento, de revisión de nuestra historia, de también decidir qué queremos hacer con nuestra historia, porque no estamos condenados a repetirla, pero como dirías ese Cicerón, el que no conoce su historia, ¿no? Sí está condenado a repetirla. mm, Entonces, no estamos condenados siempre y cuando la conozcamos y decidamos qué queremos hacer nosotros de eso.
Sí, yo, fui a visitar a mi hermano y empezó a regañar mucho a mi sobrino y le dije, ¿en qué momento te convertiste en mi papá? O sea, yo pensé que mi papá se había quedado allá en México. O sea, ¿qué te está pasando? Pero sí, sentía que lo estaba escuchando. Y Sí. yo, wow, y se quedó. Creo que no lo esperaba. Sí, a mí me acaba de ocurrir precisamente con Alessandro, mi hermano, que estábamos platicando de sus niños, ¿no? Y todo, y en eso me dice, es que cada vez que les digo que no hagan algo o que sí hagan, les digo, esto lo hago por su bien y porque tengan una vida larga y feliz. Y le dije, como nos decía mi papá, y me contesta, yo no me acuerdo de eso, ¿cuándo nos decía, no? Y entonces cuando le dije, sí, claro, nos decía en esta etapa de la vida, él nos decía, esto lo hago para que sean felices, esto lo hago para que estén bien, esto lo hago por su bienestar, esto lo hago para que tengan una vida larga, y él ni siquiera me acuerdo, y yo, pues no te acuerdas, pero lo estás repitiendo, ¿no? En este caso es algo bueno, Wow. ¿no? O sea, es un tema como de cuidado, de hacer consciente, o sea, yo sé que no te gusta que te mande a lavarte los dientes, pero es algo bueno para ti, ¿no? Pero se repite, o sea, lo recordemos o no, se repite. A mí me pasa algunas veces que me cacho diciendo cosas y digo, ay, soy mi papá, ¿no? O sea, como de suelta, a veces hasta le digo a mi mamá, siento que me poseyó el espíritu de mi papá porque dije exactamente las cosas, ¿no? Ah, así, ¿no? Entonces, en el lado de mi mamá, por ejemplo, en el lado de los Romero, todos tendemos a ahogarnos con nuestra propia saliva, especialmente las mujeres, ¿no? Pero mucho al grado en el que ya ni siquiera es relevante. O sea, si tú estás comiendo con alguien en la mesa y se empieza a ahogar y a llorar y así, ya ni le haces caso, porque es normal, porque todas las personas de la familia Romero, especialmente todas las mujeres, nos ahogamos con nuestra saliva, parece que vamos a morir, pero no, respiramos y seguimos con lo nuestro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que dirías, no tienen, o sea, como de dónde, por qué repetimos estos patrones, así sucede. Sí, yo notaba que es mi mamá. Yo estaba sentada haciéndole así con las manos y me decía que volteara a ver a mi papá y mi papá haciéndole así. Y yo sí me acuerdo que la mamá de mi papá también tendía a hacerle todo el tiempo así. Y Sí. es algo que no es que yo vi, dije, lo voy a repetir cuando yo esté grande. Solo un día empezó a pasar y fue Sí, como, y entre más grande seas, es probable que lo repitas más, ¿no? O sea, sí. porque esas conductas, o sea, entre que son genéticas y son observadas, llegan directo al inconsciente y las repetimos, ¿no? Entonces, si ya hay este jueguito con los dedos, pues eventualmente cuando seas así una ancianita, vas a estar así, ¿no? Así, porque eso está codificado en tu sistema, ¿no? Y como dices, no es algo que elegimos, ¿no? Dijimos como de, ay, pues voy a ser tan arregladita como mi abuela, ¿no? Yo voy a ser siempre igual que ella. No, o sea, sí hay algunas elecciones que hacemos de manera consciente, pero la mayoría de las repeticiones de los patrones familiares radican en el inconsciente. Hay diferentes tipos de procesos, son igual, como por ejemplo, si tienes un problema vas y lo resuelves, vos son procesos como largos, que diferentes temáticas, o sea, formas hay de trabajar un Digamos que ahí sistema familiar. depende mucho de la familia, ¿no? Ok. Hay familias cuyos procesos son súper largos, ¿no? Como cuestiones donde hay resistencia, donde van saliendo temas muy densos. Alguna vez me ha tocado trabajar con familias donde ha salido este abuso sexual sistematizado de una generación a otra, ¿no? Me ha tocado trabajar con familias donde hay venganzas de una generación a otra. Entonces eso puede tomar más tiempo que un asunto como más práctico que podría ser. Es que no nos entendemos y es que los hijos quieren hacer lo que se les da la gana y ya no nos entienden y yo les quiero decir. Y entonces ahí trabajamos más bien como desde las herramientas de comunicación, de empatía, ¿no? Creo que cada proceso conlleva su tiempo particular y sobre todo hay múltiples herramientas que podemos aplicar, ¿no? De verdad, en algunas familias el único problema que existe es que no se escuchan, ¿no? Como, a ver, sí, siéntate, pero escucha. Es que no, o sea, respira, no interrumpas y escucha lo que te está diciendo tu hija, ¿no? Mm, Y de pronto hasta hacemos este tipo como de intervenciones como de, ya cuando la persona está en silencio y puede ver, ya es que ves en tu hija, porque me dice como, no, es que ella siempre es una grosera, una rebelde, siempre me está diciendo cosas rebeldes, como, no, a ver, ¿no? ¿Qué ves? Y a veces cuando ya se detienen a mirar pueden decir, pues veo mucha tristeza o veo que solo me está pidiendo cariño. Exacto, ¿no? Solo te está pidiendo cariño y tú estás diciendo que es una grosera, ¿no? Entonces, hay familias que tienen estas temáticas como mucho más prácticas y hay familias en donde sí hay que desenmarañar nudo por nudo de la historia de todo el árbol genealógico para ver
dónde se atoró qué cosa y qué patrón se puede cambiar, porque además aquí la parte grave es que si no hacemos conscientes los patrones pasan a la siguiente generación, Eso. ¿no? Y entonces, no sé, ves a tus sobrinitos y dices, ay, bueno, ¿qué van a repetir? Pues van a repetir si tu hermano no se hace consciente de lo que ocurre en la terapia familiar o de lo que ocurre en el sistema familiar de generación en generación, se va a repetir. ¿Y hay edad límite? O sea, ¿los niños pueden también? Hay terapeutas que trabajan con niños, o sea, terapeutas familiares que pueden incorporar a los niños a la terapia. Yo no lo hago, yo lo hago desde adolescentes, digamos que de 12 años para arriba. Ok. Pues también por el tema un poco de la conciencia y de la capacidad que tiene el niño o el adolescente para procesar ciertos temas que se tocan en la terapia, ¿no? Normalmente sí, en la primera sesión van todos juntos y ahí yo digo, pues saben que al chiquitín de 12 no me lo traigan ahorita, o sea, a él no lo jalemos a las sesiones más que algunas muy específicas, porque ya a los 12 años de por sí tú estás viviendo cambios físicos, emocionales, de por sí ya estás agobiado con tu propia existencia como para chutarte todo el problema familiar. Entonces ahí lo que hacemos también siempre es ponderar, protegerlos, ¿no? Como hay terapeutas que sí trabajan con los niños, ¿no? Que citan a toda la familia y que hablan con los niños y van viendo ese hilo. Es sí, no es mi área de especialidad. Normalmente yo trabajo de adolescentes para arriba, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, Betsabe. Creo que ya cubrimos todos los puntos. Ay, qué emoción. Qué rápido. Qué rápido. La verdad es que es un tema que yo pudiera preguntarte mil cosas. Me parece muy, muy interesante. Yo escuché de este tema cuando empecé en terapia y me rehusaba a creer como que en verdad tú podías heredar desde tus cosas de tus tíos abuelos y de que, o sea, y que en verdad, o sea, de lo que más se me quedó en la cabeza fue, pues uno sí tiene que elegir bien, o sea, si tú quieres tener hijos, elige bien, porque al Oh, sí. rato, lo digo porque tengo muchos conocidos y amigos que tuvieron hijos con personas que al rato hablan pestes de esas personas y es como tu hijo tiene la mitad de la genética de esa persona. Sí, fíjate que ahorita que mencionas esto, eso es un tip que yo daría como a las relaciones de pareja siempre, antes de decidir traer un hijo al mundo o antes de decidir vivir juntos o casarse o el formato de relación que quieran, investiguen a la familia de su pareja, o sea, investiguen a su propia familia, punto número uno, porque a veces llegamos a una relación o tenemos hijos sin saber ni siquiera de dónde venimos nosotros, ¿no? Punto número uno, investigan a su propia familia, pero también tratan de ver el patrón familiar de sus parejas, ¿no? ¿Qué se ve? O sea, ¿qué se ve en eso? Porque al final también la elección que tiene la otra persona de nosotros como pareja no es accidental, ¿no? No es accidental, obedece a un patrón, ¿no? Siempre le hago un poco de burla a Camus, mi novio, porque él viene, o sea, luego le digo como de, ay, ¿por qué te viniste a empatar con una mujer tan temperamental y tan siempre de trabajo y acá la vida y etcétera? Y ya después me di cuenta que pues ese es su patrón familiar, o sea, su hermana es una mujer súper entrona, súper trabajadora, súper valiente, su mamá una mujer súper valiente, su abuelo una mujer súper valiente y seguramente la bisabuela y la tatarabuela también, ¿sabes? O sea, él está encallado en una familia de mujeres súper fuertes que salen adelante, que son súper resilientes, súper valientes, ¿no? Y dije, ah, pues ahora ya entendí, ¿no? O sea, porque yo decía, ¿por qué este hombre tan amable, tan relajado vino a encontrarse con esta persona, le hace yo, ¿no? Como aguerrida por la vida, ¿no? Pues por eso, porque ese es el patrón que él conoce, que tiene relativamente consciente y que no, en este caso no es un patrón destructivo, pero cuando estamos eligiendo padres abandonadores, golpeadores, con adicciones, ¿no? Sí estamos replicando en una historia también. Entonces, ese es un tip que yo les daría, como siéntense si están en plan de andar con alguien o si están pensando en traer hijos al mundo con alguien, siéntense y pregúntenle cuál es su historia familiar, ¿no? O sea, Sí. oye, ¿y tus tíos qué onda? ¿No? ¿Y tus abuelos qué onda? Y a tus tíos abuelos los conociste, oye, ¿y tus abuelos cómo decidieron ser pareja? Porque no es lo mismo los abuelos que se conocieron en el pueblo y se enamoraron a los que se robaron el uno al otro, ¿no? O que él se la robó a ella, o salud. O sea, no es lo mismo cómo empieza una historia de una familia basada en el amor de estas dos personas se conocieron y se enamoraron, a decir, esto empezó porque él se la robó a ella o porque se embarazaron y los casaron a fuerza y entonces pues ya así es. O sea, como que hay historias diferentes para cada quien. Sí, yo creo que le decía a una amiga,
si tú no conoces, si tú no te llevas bien con la familia de tu galán, güey, o sea, No, sí, es como bandera roja, un poco como de sí, o sí. si sientes que no cuadras, ¿no? Que llegas a Ajá, ese si no sistema cuadras. y dices, no entiendo qué está pasando aquí, no entiendo qué papel juego yo en esto, hay de dos, ¿no? O no te estás dando cuenta que sí juegas un papel y que Sí, estás replicando algo sin, o sí. sea, que te agarraron para replicar eso, o que te agarraron para romper el patrón de manera consciente o inconsciente. El asunto aquí es que los patrones deben romperse en terapia con conciencia, no con una pareja, como de, todos los hombres de mi familia han sido súper trabajadores, pues yo me voy a agarrar a este sujeto que no trabaja y no hace nada, nada más para demostrar cómo todos son neuróticos y están mal, ¿no? O sea, no, eso se tiene que trabajar en terapia porque de otra manera, o sea, digamos que cuando las parejas replican estos patrones pero no tienen hijos, yo digo, bueno, al menos es un crimen sin víctimas, ¿no? O sea, como ahí quedó. Pero cuando tienen hijos, es como, ¿qué tan consciente eres de esto que tú le estás transmitiendo a la siguiente generación? ¿Y qué vas a hacer para arreglarlo o para prevenirlo? O sea, ok, ya tuviste hijos, porque igual hay gente que nos escucha o que nos ve y diga, ay, pues me hubieran avisado 10 años antes, ¿no? Ok, ya tuviste hijos, ya no los puedes regresar, ¿no? Ya están aquí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer para que estos hijos tengan una vida mejor que tú y no repliquen los patrones destructivos de la familia, sino que repliquen la parte positiva de la familia o busquen su propia vida y no cumplan un rol como el que tú cumpliste dentro de tu familia? Algo que me pasó hace poquito que me explotó la cabeza fue que yo en mi niñez viví entre Estados Unidos y México por los primeros 13 años de mi vida y vivía en 6 meses en un lado y 6 meses en otro. Para no hacerte el cuento largo, empecé a pensar en la posibilidad de que, o sea, mi sueño guajiro es, quiero poder trabajar desde cualquier parte del mundo y vivir entre varios países en el... o sea, Sí. cuando, cuando me di cuenta, porque yo lo pensé por mucho tiempo y no me di cuenta de que yo estaba queriendo vivir la misma vida que mis papás vivían. No sé si me explico. Sí, Dije, no puedo creer que quiero ser nómada. Si yo lo odiaba de niña. O sea, no sé, me sí, claro, parece. pero se codificó en tu sistema, ¿no? Porque al final también estas experiencias, o sea, cuando tú como niña vives unas cosas, se transforman en experiencias fundantes. Y a lo mejor como niña dices, qué horror, otra vez, otra mudanza, otro todo, pero eso acabó codificado en tu sistema al grado en el que ahora sabes que puedes sobrevivir viviendo entre un país y otro lugar porque ya lo hiciste, ¿no? O sea, ya lo hiciste en algún momento y sí se vuelven experiencias formativas importantes, ¿no? Nosotros, y creo que Alessandro y yo repetimos muchísimo este patrón. Mi papá amaba su trabajo era su prioridad por sobre todas las cosas y a veces hasta lo molestábamos con eso y le decíamos como, eso parece que quieres más a la empresa que a nosotros, ¿no? Parece que te importa más. Y era broma, ¿no? Como todo, pero algo que admirábamos de él era esta entrega a su trabajo y su responsabilidad. Y yo creo que obviamente la vida de mi hermano cambió cuando ya nacieron sus hijos, pero obviamente el trabajo sigue siendo una parte importantísima y para mí igual, ¿no? Cuando yo digo, es que mi trabajo es primero, cuando me preguntan cuestiones como de cuál es tu sentido de vida y siempre mi trabajo, ¿no? Es que amo mi trabajo, de hecho lo amo, jaja, más que cualquier cosa. Y luego es como, oh no, ¿no? O sea, como esto que además de niños nosotros lo sufrimos muchísimo porque él siempre estaba ocupado, siempre tenía algo que hacer, siempre había algo que cumplir, ¿no? Sí convivía mucho con nosotros, pero había cosas que se perdía porque la prioridad era cumplir la responsabilidad del trabajo y hace poco yo trabajando en mi propio proceso terapéutico me di cuenta que igual yo hay cosas que me estoy perdiendo porque siempre estoy trabajando, porque si tengo un bautizo pero es en sábado, pues no voy a ir al bautizo porque el sábado yo trabajo, ¿no? O sea, ese tipo de circunstancias las replicamos, aunque antes de esta etapa de adultez las odiáramos, ¿no? Pero sí las replicamos porque aprendimos ese modelo para sobrevivir. Y yo trabajaba con su hermano, así es que Sí, lo confirmo. sabes, Es muy trabajador, sí, muy no, trabajador. de que toda la noche y todo el día, por aparte el tipo de trabajo que tiene, ¿no? Sí, claro. Pues muy bien, Betsabe, no nos queremos ir sin tus consejos. ¿Qué consejo le das a las familias que están allá afuera, pues llevando un problema o que necesiten escuchar un consejo? ¿Qué les podrás decir tú? Creo que lo que me gustaría decirles es que se puede vivir mejor. O sea, esa es la parte importante, como no todo está perdido, como por muy difícil que se vea el problema dentro de la familia, hay alternativas, hay soluciones. No nos quedemos con esta idea de es que aquí siempre ha sido así, ¿no? O es que así somos nosotros, o es que así es él, ¿no? Porque de pronto las familias se justifican en eso de, pero si ya sabes cómo es, ¿no? Pues ¿para qué le movemos?
no tenemos que darnos por vencidos, ¿no? Hay muchas alternativas, hay muchas opciones, hay técnicas, hay herramientas, hay lecturas, hay conocimiento, hay un montón de cosas que nos pueden ayudar a llevar patrones familiares más sanos. Entonces, me gustaría que quienes nos escuchan sepan que se puede vivir diferente, que se puede vivir mejor, que podemos sanar, que incluso eso que no nos tocó a nosotros y que por alguna razón estamos replicando, también podemos sanarlo y entonces tener una vida distinta sin que estemos repitiendo el patrón de alguien que sufrió algo antes que nosotros, ¿no? Y evitárselo, por supuesto, a las generaciones que vienen. Yo creo que un gran regalo para las generaciones que vienen es que arreglemos muy bien nuestro pasado y arreglemos muy bien lo que traemos cargando para regalarles una vida limpia, que su vida sea una hoja en blanco y no algo que ya viene cargado de cosas. Entonces, creo que ese sería mi consejo, que se puede vivir mejor, no se queden como están, de verdad hay muchas opciones. Muy bien, muchísimas gracias, Betsa, te lo agradezco muchísimo. Pues nada, nos vamos a despedir por ahora y pues yo creo que el episodio va a salir ahí en un tiempito más. No nos vamos a ir sin que nos recuerdes, obviamente, tus redes, tu podcast, háblanos de tu podcast. Claro que sí, mi comercial, tiempo de comercial. Sí, Bueno, dale. a mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como @psicobetsa. Ahí estoy. En Twitter normalmente me quejo y dejo reflexiones, pero en Instagram sí subo contenido terapéutico. Y tengo este podcast con mis compañeros psicoterapeutas que se llama Psicoterapia para Llevar. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y en todas las otras plataformas de podcast. Y en redes nos encuentran como @psicopayellevar. Ahí estamos y resolvemos dudas. Y tenemos pues temas muy variados. De hecho, aprovecho para hacer el comercial del episodio que hicimos de trauma intergeneracional, que precisamente habla de terapia sistémica familiar. Ahí lo equiparamos con la película esta de Encanto, ¿no? Como para ir ejemplificando cómo cada uno cumple un rol dentro de la familia. Y creo que podría ser ilustrativo si es de su interés. Ahí estamos. Ahí lo vamos a poner todo en el caption. También Betsa da cursos. Vi que vas a tener un curso próximamente ahora en febrero, creo. En marzo, el 24 de marzo, voy a dar un taller sobre sanar la relación con nuestro cuerpo, que pues ya sabes que es normalmente una relación dañada por un montón de cosas, ¿no? Desde una cultura que pondera la belleza hegemónica y modelos de belleza heteronormada. Pero no solamente va del tema de nuestra apariencia física, sino de qué pasa cuando hemos pasado por una enfermedad, cuando tenemos limitaciones corporales que hacen sentir que nuestro cuerpo tiene algún tipo de falla o que está defectuoso. El taller va para sanar, ¿no? Para sanar la relación que tenemos con nuestro cuerpo, porque al final nuestro cuerpo es nuestra casa, es lo único que tenemos, es lo que nos permite estar aquí y vamos a trabajar en eso durante ese taller. Solo es de un día, dos horas y media aproximadamente y tenemos modalidad virtual y modalidad presencial, así que también ahí si lo agregan, muchas gracias. Sí, y si por algún motivo ella saca más cursos, también los vamos a estar ahí súper reposteando para que estén al tanto. Muchas gracias y pues nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Voy a dejar de grabar.